Muy buenas traders, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver hoy algunos de los tips que utilizo para realizar los trades, pero tips relacionados con el precio y el volumen. Recordad que tenéis en la página, en nuestra página web, en tradingrulenvivo.com, el manual de tape trading para descargarlo gratuito. Ahí van todas y cada una de las señales que utilizamos. Hoy vamos a verlas, aunque están de modo muy práctico en el manual, con ejemplos y de todo, pero vamos a verlas en sesión en vivo de las que hacemos en la Trading Room en vivo, que tradeamos en directo. Y bueno, creo que hay algún trade de los que también hice ayer en la sala privada, en la que nos conectamos después para todos los clientes de TEFS. Y bueno, antes de nada, cuando estamos viendo, pasando la sesión para ver qué tipos dónde encontrar aquellos valores que queremos vigilar más de cerca, hay algo que siempre es detonante para mí y es un aumento significativo del volumen. Porque cuando el volumen empieza a aumentar, pues quiere decir que ya hay personas, ya están habiendo, si se están tomando ciertas decisiones en el mercado, y eso va a definir si va a continuar a la baja o puede haber un rebote, un descanso en el mercado. Normalmente, cuando venimos bueno, aquí podéis ver, este es el gráfico, el que señalo con el ratón, gráfico de 15 minutos, gráfico de minutos, el gráfico diario, lo tenemos arriba a la izquierda, y a la derecha, arriba en azul, SPI, que lo utilizo para comparar mi activo con con su referente, ¿no? Digamos, con el líder del mercado. Y bueno, y para ver también qué está haciendo el mercado en ese momento, porque bueno, si tenemos un mercado muy bajista, tampoco queremos empezar a coger rebotes, porque lo más normal es que nos acabe sacando y tengamos un stop. Es muy complicado en un mercado muy bajista pillar rebotes, porque parece que va a rebotar y luego no rebota. Esto lo hemos comentado muchas veces, lo comentamos en el directo también. Pero bueno, una de las principales cosas que vigilamos es, pues eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Que está entrando volumen, y sobre todo, si tenemos un gráfico de 15 minutos, como en este caso, que vemos que lleva ya 4 velas de 15 minutos, lleva una hora cayendo, fijaros que caída, que no tiene retroceso, que aumente el volumen después de 4 velas es una primera señal de cuidado. Aquí ya se están tomando posiciones o se están deshaciendo posiciones. Bueno, si ves que después de una hora sin parar de caer, vemos que ha caído $20 en la cotización de IBM, el precio, pues sí que está en zona de soporte en gráfico diario, pues uno piensa, bueno, si un institucional, un fondo, una gestora que quiere vender esta posición, ¿creéis que está vendiéndola ahora después de $20 o que lo ha vendido ya? Y ahora se pueden estar cerrando algunas posiciones, pueden estar algunos traders que aprovechan esos movimientos de caída para comprar y precisamente aprovechar esos rebotes. Pues bueno, en estos momentos no es típico que lo que estemos viendo sean ventas, ¿no? Más bien son cierres de ventas de aquellos traders que han aprovechado la caída. Entonces, es cuando empezamos a vigilar, cuando yo veo un gráfico así, que todavía no tiene señales de giro, ¿no? Pero ya tenemos la primera pista para empezar a vigilarlo. Puede que después no dé nada, o puede que nos deje un patrón perfecto y podamos tradearlo. Pero bueno, esta sería nuestra primera señal. Vemos la caída, aquí es donde yo empiezo a poner el gráfico para vigilar y tenerlo más de cerca y ponerle la atención por si después da alguna oportunidad o no. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, pues veis que el gráfico se quedó, pues, bueno, se quedó más lateral. Aquí ya empezó a frenarse la caída. Justo en ese momento fue cuando la caída, pues bueno, continuó cayendo un poco, pero tampoco es una caída como la que venía antes, ¿no? La inercia del mercado seguía siendo bajista y el valor todavía seguía teniendo unos pequeños... intentó caer varias veces, pero vemos que cada breakout, cada breakdown que hizo, el precio no tuvo ninguna continuidad. Cayó una vela, sale volumen, se mantiene lateral, vuelve a salir volumen y se produce finalmente el giro. Aquí de primeras no tenemos una gran oportunidad, quizás se podría aprovechar este pequeño descanso para poder entrar largo. Después sí que dio un pullback y de aquí nos pudimos meter en largo. No lo capturé, pero bueno, aquí sí que dio una oportunidad, tampoco fue una super oportunidad, dio el 1 a 1 y luego creo que se giró y no dio nada más, ¿no? Pero bueno, esto es lo que vigilamos y lo que tenemos en cuenta para poner el foco en una acción y no tener, pues no sé, que tienes una botlist con 200 valores, pues no tener el foco o no estar pasando los 200 valores sin tener algo
en vigilancia más de cerca, porque son los que probablemente te den alguna oportunidad. Y bueno, y ligado con esto, pues vamos a ver algunos ejemplos de típicos valores o típicos setups que vamos a encontrar con el precio del volumen, que nos ayudan a tener las probabilidades de nuestra parte. Aquí pasó algo similar a lo que vemos anteriormente. Lo vemos como en el gráfico de 15 minutos. Aquí no lleva una hora, pero lleva 45 minutos. Y después de una caída considerable, vemos que en el 15 minutos aumenta el volumen. ¿Cuándo empezó a vigilar este valor? Pues este valor empezó a vigilar aquí, cuando se produjo este aumento de volumen. Este aumento de volumen, después de la caída, a mí ya me hace sospechar, ¿no? Y lo puse en vigilancia. De hecho, estábamos en directo, y si repasáis el directo, pero si no lo digo yo, creedme que es verdad. Cuando estaba haciendo este movimiento, dije, bueno, lo ideal aquí sería que hiciera un fail to break, que viéramos que de verdad no puede caer, porque aquí, bueno, sí, tenemos esta primera señal del volumen, aumenta, deja de caer, pero tampoco es una señal súper potente como para decirme lanzo de cabeza, ¿no? Pero si vemos que hay un breakdown, donde supuestamente el precio va a continuar cayendo y lo que pasa después es precisamente justo lo contrario, que deja de caer, pues ya tenemos más pistas y podemos poner nuestro dinero ahí con algo más de seguridad o algo más de probabilidad de que funcione. Y lo que pasó después pues fue precisamente eso, ¿no? Confirmó ese movimiento a la baja, confirmó que no podía seguir a la baja. ¿Cómo lo hizo? Pues con un retest al mínimo previo con menos volumen. Todo este tipo de detalles y cómo son los retests ideales están en el manual que os he dicho, así que podéis entrar y descargarlo. Y bueno, de aquí pues se produjo el rebote. Un respiro simplemente. Aquí es importante también que notéis que cuando entramos es un momento en el que SPI está haciendo un breakout al alza. El valor no estaba fuerte, pero después del volumen, normalmente cuando aparecen volúmenes fuertes, aunque tú veas que el valor está débil toda la caída, el volumen es un detonador de cambio en el valor y cambia los inversores que hay dentro cambian, las acciones cambian de mano y el valor suele cambiar si está débil, suele empezar a mostrar cierta fortaleza. Entonces, y fue lo que... bueno, en este caso lo que vemos que acompaña SPI deja de estar débil, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, si tradeáis, pues fijaros que en muchas ocasiones un valor que a priori parece que está débil, cuando entra volumen, cambia esa dinámica totalmente. Y lo que comentaba es que también es interesante ver la relación del stop, lo ceñido que es, ¿no? Si te equivocas te quieres ir rápido, ¿no? Porque este valor ya no debería, después de un retest no debe hacer un nuevo mínimo. Y es importante también ver la relación, aquí fue donde sacamos prácticamente la totalidad de la posición, por eso le hice la captura, entró volumen y 3 velas seguidas subiendo, la Bollinger abriéndose, SPI también estaba en zona de resistencia, congestión a la izquierda, entonces, bueno, es peligroso mantenerlo mucho tiempo, se deja una parte de la posición pequeña, pero tampoco mucho más. Y por si puede seguir subiendo. Y fijaos que simplemente este trozo que hemos tradeado es más del 2-1. Esto es importante porque al final, la sesión de ayer probablemente tuve las mismas positivas que negativas. Pero la sesión acabó positiva. Y acaba positiva por trades como este, ¿no? En los que... porque bueno, la mayoría de trades son similares a este. Tratas de poner un stop muy ceñido y con ese stop tratas de sacarle el máximo partido a la posición que tiene y estirándola pues lo que se deja, ¿no? Hay algunos trades que se dejan el 1-1 como pasó con el anterior, como hemos visto, que dio el 1-1 y poco más, pues bueno, es un trade que se queda en blanco y en este caso pues sí que nos dio más del 2-1 y nos da para compensar dos posibles stops que tuvieras en esa sesión con un solo trade. Y al final esta es la clave para mí, bajo mi punto de vista, ¿no? El ser capaz de, cuando haces este tipo de trading, ser capaz de mantener tu día positivo con pocos trades positivos. Es una forma de permitirte poder ser mediocre la mayor parte del tiempo y aún así conseguir salir positivo, ¿no? Eso te da cierto relax mental que si vas al 1-1 solamente te exige estar ahí porcentajes de beneficio demasiado altos, porcentajes de fiabilidad demasiado altos, que puedes tener un día tonto, puedes tener el mercado, no se dan las circunstancias y acabar
la sesión negativa y acumular varios días y de esta forma, pues bueno, si acumulas varios días negativos, que los puedes tener, después con este tipo de trades, compensas esos días con facilidad, ¿vale? No hay problema en compensar pérdidas porque las ganancias son mucho mayores que los beneficios. Yo trato de basarme principalmente en eso. Y después quiero que veáis lo que pasó, ¿no? Después de ese trade, lo que vimos fue que no sigue subiendo. Y fijaos cómo en un día en el que PLTR no ha parado de caer, hemos pillado un trade, le hemos sacado más del 2-1 y en realidad no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Esa es la clave de este tipo de lectura. Tú estás buscando momentos en los que cambias de mano muy específicos, en los que puede haber un respiro en el precio. No estás, y esto es importante también que seáis conscientes, es que no estamos negociando el suelo del mercado definitivo, el suelo del mercado del valor. Estamos tratando de aprovechar un respiro en la tendencia que se está dando, un rebote en este caso, y sacarle el máximo partido a ese movimiento. No es necesario hacer que eso sea el suelo, ¿no? Si es el suelo, pues mejor, porque lo vas a aprovechar con ese valor, con esa pequeña parte que te deje de la posición. Pero si no, no pasa absolutamente nada y lo puedes obtener ratios buenísimos simplemente pillando respiros, ¿no? Y por último, bueno, aquí el detalle del volumen que quería que mostraran ese tips es el cómo se hace el suelo, cómo se forma, cómo rompe y hace un break fallido, y el retest posterior se hace con menos volumen y la confirmación que necesitas para entrar en el trade con cierta seguridad. Y por último, otro ejemplo que todo muy en la línea de lo de ayer, y es de lo que hemos comentado en el ejemplo de cómo vigilamos un trade, y es el siguiente. Aquí tenemos el UUUU, es un trade es un valor de Urania. Vemos cómo, de nuevo, fijaos aquí, yo no sé esto cuántas horas llevaba cayendo sin respiro, sin hacer una vela verde. Después de ese movimiento vemos que se da un trade similar, un movimiento similar al que vimos antes, ¿no? Fijaos cómo un intento de breakdown rápidamente vuelve a su origen. Esto es una señal, y ese aumento de volumen que se da en el breakout es totalmente invalidado. O sea, toda esta gente que entró en corto aquí está atrapada, que es lo que necesitamos nosotros. Y después falta estructurar la jugada. Esto se puede rebotar y no darte nada, no darte un setup válido para poder negociarlo, porque al final necesitas poner un stop ceñido para que lo que hemos comentado antes, ese porcentaje de acierto normal, te permita salir positivo, y para eso necesitas stops ceñidos a tu punto de entrada. Entonces, una vez que tenemos que sabemos qué dirección queremos negociar, vemos que SPI también empieza a rebotar, y estructuramos la jugada simplemente en un pequeño rango, una pequeña consolidación, el volumen se seca, las Bollinger se estrechan y tenemos un largo hasta un entero de imán que había por aquí, que de hecho no hay nada de congestión hasta el entero, y hicimos una salida parcial, y la última salida parcial la hicimos aquí en este punto de toda la posición. Entonces al final esta posición, pues fijaros, el porcentaje el ratio riesgo-beneficio es altísimo. Es que esto te cubre, si has tenido 5 stops, te cubre 5 stops. Por lo tanto, si tienes un 50-40% de fiabilidad, pues te sobra para poder conseguir salir positivo. Y al final esta es la clave, ¿no? Si esto se hubiera ido sin dar setup, pues no puedes entrar, porque si no, las cuentas ya no salen. Ya no sale ese riesgo-beneficio tan alto como lo estás buscando. Por eso muchas veces se te van a ir y no vas a encontrar nada. Y, o sea, no te van a ofrecer ninguna oportunidad, van a ir en la dirección que tú querías, pero no vas a tener forma de entrarle. Bueno, pues asumes que no vas a entrar siempre, que encuentres algo que puedes leer, ¿no? Que puedes interpretar por precio y volumen, y a otra cosa. Ya aparecerá, y al final lo importante es esto: tener una lectura en precio y volumen que determine que tienes las probabilidades más o menos a tu favor, o que al menos vas a tener ahí un 50% de probabilidades, y una estructura que te permita un riesgo-beneficio muy alto. Con eso no hace falta hacer física cuántica para poder más o menos manejarte y tener una esperanza matemática positiva.
Y eso es todo lo que quería contar, un poco de resumen de la sesión de ayer, el que descarguéis si no lo tenéis todavía, pues el manual de day trading que está ahí, y nos vemos en el directo que hacemos todos los días de lunes a jueves en la Trading Room. Private Day, te esperamos. Hasta la próxima.